y les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Y las mujeres ya más o menos van a venir porque hace unos sábados atrás estuvimos hablando de Samuel, de cómo fue concebido, cuando Ana fue al templo y lloraba y clamaba por un hijo que era estéril. Así que las mujeres ya están re empapadas. Y los hombres de esta iglesia conocen la palabra también, así que calculo que más o menos están al tanto también. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová. Como sabemos, Ana no podía tener hijos, fue al templo, le pidió a Dios un hijo, Dios se lo dio, pero cuando ella pidió el hijo, le dijo, Señor, vos dame mi hijo que yo te lo voy a dar para tu servicio, ¿sí? Inmediatamente. Entonces Samuel era muy jovencito, era pequeño, era muy joven, y ministraba en la presencia de Elí. Elí era el sacerdote, ¿sí? En esa época no había reyes, habían jueces. Y muchas veces los jueces eran también los sacerdotes. Así que dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios habló con Samuel. Y realmente me llamó muchísimo la atención cuando seguí investigando un poco todo esto, lo de la lámpara, dos cosas diferentes. Primero dice que escaseaba la palabra de Dios. Y después habla de la lámpara, que la lámpara cuando se estaba por apagar, en ese momento Dios le habla a Samuel. Y para ponerlos un poco a tono de qué lámpara estamos hablando, yo les invito a que puedan estar leyendo o anotando como ustedes quieran en el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 20 y 21. Ahí nos habla de la lámpara. Como todos saben, no había electricidad como ahora, que prendemos la luz y estamos bárbaros. Era más o menos como en Mozambique. No había electricidad, había que solucionarlo de alguna otra forma. Entonces, habían unas lámparas. Las lámparas del templo dicen que eran todas de oro labrado. ¿Vieron las lámparas de Aladino así con esa formita más o menos? De esa forma eran las lámparas, pero eran consagradas para Dios. Eran hechas exclusivamente para que tuvieran una mecha y esa mecha diera luz. Entonces, Dios les da en el libro de Éxodo, fíjense que mucho antes de Samuel, les da un mandato y dice en el capítulo 27, versículo 20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y acá está hablando de las lámparas para alumbrar. Piensen que estaban el tabernáculo era todo hecho de cortinas y no había claridad, y dice que desde el atardecer, algunos piensan que tenían que estar las lámparas encendidas durante todo el día, pero la palabra de Dios en este caso habla desde el atardecer hasta el amanecer. Tenían que estar prendidas constantemente las lámparas. Y esa era la tarea del sacerdote. Tenía que mantener constantemente las lámparas encendidas. Ahora yo me imagino los sacerdotes también, que de repente hay una fiesta en el pueblo, están todos contentos, celebrando, comiendo, y el sacerdote tenía que estar pendiente de que no se apague esa lámpara, no importa lo que hicieran el resto. Esa era su tarea, ¿sí? Esa era su tarea. Cuando todos dormían, el sacerdote, están todos durmiendo y yo tengo unas ganas de dormir, pero no se nos vaya a apagar la lámpara. Y estaban pendientes de que ese fuego no se apagara. En ningún momento podía entrar la oscuridad al templo de Dios, ¿sí? Pero había distintas formas de conseguir ese aceite.
En ese lugar había muchos olivos y había distintas formas de hacer aceite. Dos principalmente eran las que más usaban. Era a través de las prensas. Se ponía en una canasta todas las olivas y piedras con mucho peso se ponían sobre ellas y ahí se escurría, se dejaban y iba escurriendo todo ese aceite proveniente del olivo, ¿sí? Pero había otra forma. De esa forma se lograba bastante cantidad de aceite, pero no era tan pura en su esencia. Ahora había otra forma de hacerla. Había que machacarlas, se ponía sobre unas bateas grandes de piedra que tenían orificios. Entonces había que machacarlas bien, golpearlas. ¿Saben qué quiere decir machacar? Romper, quebrar. Golpear hasta quebrar. Entonces se machacaban bien, pero después no se prensaban. Se dejaba que solo fuera escurriendo ese aceite. Y de esa forma se conseguía menos cantidad de aceite, pero mucho más puro. Es más, el aceite puro que hablan en Éxodo, el aceite puro hechas con olivas machacadas, dice que no producía humo. En cambio, el otro aceite sí, porque no era tan puro, porque quemaba todas esas pequeñas partículas que quedaban, entonces de esa forma generaban humo. De esta forma, con olivas machacadas, no generaban humo. Ahora una de las cosas que pensaba, ¿no? Fíjense que para obtener aceite, de una forma u otra, había que estar o bajo presión o machacados. Y nuestras vidas muchas veces son exactamente iguales. Tenemos que vivir bajo cierta presión. Muchas veces hay situaciones que nos presionan para llevarnos a ser transformados, a que salga ese juguito del Espíritu, como muchas veces decimos, que fluya el Espíritu del Señor en nosotros, es ese juguito de la oliva. Pero el aceite puro dice que era machacada, era golpeada. ¿Cuál era el proceso que hacía? Había que limpiarlas. Primero se sacaban de la planta las olivas, las aceitunas diríamos nosotros, se sacaban de la planta. Después había que limpiarlas bien, sacarle el tallito, sacarle todo lo que no servía, sacarle. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando nosotros llegamos a su presencia, cambio de micrófono, se corta. Cuando nosotros llegamos a su presencia, la obra del Señor nos limpia, nos saca todo lo que nos sirve, nos hace de nuevo. Esa es la obra redentora del Señor. Saca todo lo que nos sirve. Pero después tenemos que entrar en otro proceso. Y es el proceso o de la prensa o del machacado. Depende de la calidad de esencia que vos quieras emanar, es el proceso que tenés que vivir, ¿sí? Pero fíjense que sí o sí es necesario vivir un proceso. Para que la vida de Cristo comience a fluir a través nuestro, es necesario que vivamos ese proceso. Es necesario que fluya de adentro, pero para eso tenemos que ser machacados. ¿Y qué es ser machacados? Cada vez que nos metemos en situaciones o hay cosas que requieren el morir a nuestra carne, el morir a nuestros pensamientos, el morir a nuestra voluntad, el morir a nuestro ego. Tantas veces estamos ante situaciones que no querés pasarla, pero la realidad es que vos podés elegir transitar el proceso de Dios para que el aceite que fluya de tu interior sea ese aceite puro que no genera humo. O podés decir, bueno, Señor, hacé, pero hasta ahí nomás. Entonces vas a dar aceite, pero no va a ser tan esencial, no va a ser tan puro. Y quizás genere un poco de humo. Y si interrumpís el proceso, ni siquiera tu aceite va a servir para las lámparas. Quizás sirva para un ungüento en una lastimadura como las usaban en esa época, pero no va a servir para dar luz en el lugar donde sea puesta. Entonces, estamos diciendo que el machacado es la muerte, es ese proceso que nos lleva a Cristo. Entonces, la vida de Cristo, cuando pasamos ese proceso, comienza a fluir. ¿Cuántos de ustedes quieren que la vida de Cristo fluya a través de sus vidas?
Todos. Yo creo que todos queremos eso. Ahora, no me lo contesten. ¿Cuántos quieren vivir el proceso de machacado para que salga ese aceite esencial, ese aceite puro que cuando el Señor lo enciende no produce humo, sino produce esa luz verdadera? Eso es algo que cada uno tenemos que preguntarnos. Señor, ¿hasta dónde estoy dispuesto a avanzar? ¿Hasta dónde? ¿Le voy a dar al Señor un 70% de mi rendición? ¿Le voy a dar un 85%? ¿Le voy a dar un 99%? ¿O le voy a dar un 100%? ¿Estás dispuesto a que el Señor vaya y golpee tu vida y la quiebre las veces que sea necesario para que la vida de Cristo fluya a través tuyo? Yo quiero menguar, dice, para que crezcas tú. ¿Cuántas veces lo estamos cantando? Pero para nosotros menguar es necesario pasar por ese proceso de machacado, por ese proceso de muerte y regeneración. ¿Amén? Pero algo interesante también es que había las mechas, para que dieran buena luz, constantemente debían ser cortadas. No sé si les dice algo la palabra poda. Para que un árbol dé fruto, constantemente tiene que ser podado. Y estas mechas constantemente tenían que ser podadas y renovadas, constantemente. ¿Por qué? Porque lo que quedaba de la mecha encendida, que ya se había encendido, opacaba, la mecha vieja opacaba la luz fresca. Y realmente esa tiene que ser nuestra vida constantemente. Que nosotros constantemente dejemos que el Señor pode, saque aquellas cosas que están en proceso. Aquellas cosas que, bueno, fue un proceso, pero me quedo con un poquito, sino que el Señor pueda realmente, constantemente estar podando esa mecha. Que nuestra entrega sea cotidiana, constante, en todo momento, en todo tiempo, en cada minuto, para que la luz de Cristo realmente pueda ser fuerte y pueda inundar el lugar donde esté puesta. ¿Amén? Entonces mi pregunta ahora es, ¿qué clase de aceite querés dar? ¿Cuál es el proceso que estás dispuesto a vivir? ¿Querés darle al Señor tu vida como una ofrenda, como esa ofrenda de aceite pura, extra filtrada, extra purificada, como consecuencia de ese machacado? ¿O querés darle un aceite así nomás? Yo quiero que el Señor tome ese aceite puro, pero para eso es necesario rendirnos a su proceso. ¿Amén? Y volviendo al libro de Samuel, estamos hablando de cómo eran las lámparas, cómo tenían que ser las lámparas. Dijimos que esa lámpara con ese aceite tenía que ser constantemente, tenían que estar encendidas. Pero vemos en el libro de Primera de Samuel que el pueblo de Dios estaba en una crisis espiritual. Ellos estaban en crisis, no entendían nada. Y hoy por hoy el mundo muchas veces lo vemos que está igual. Los principios se perdieron, el amor a Dios se perdió, el interés por escuchar la voz de Dios se perdió. Y el pueblo de Israel dice que la palabra escaseaba. La palabra de Dios escaseaba. Y el pueblo realmente había endurecido su corazón. No les interesaba escuchar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque había corrupción en el pueblo. Y cuando el pueblo se endurece, ¿saben qué pasa? Cuando los corazones están endurecidos, Dios no habla. Dios no habla cuando el pueblo no lo busca. Dios no habla cuando el pueblo no está receptivo, cuando nuestras vidas no están receptivas y no queremos escuchar lo que Dios nos va a decir. Dios no nos habla. Es necesario que para escuchar la voz de Dios tengamos corazones abiertos. Dios no nos va a hacer entrar a la fuerza, sus pensamientos, su voluntad, sino el Señor nos va a marcar su voluntad cuando nosotros tengamos un corazón abierto, diciendo, Señor, ¿qué querés que haga? Como dijo Samuel, Señor, heme aquí, acá estoy. Decime qué es lo que vos querés. En ese momento es cuando Dios puede derramar su palabra. Pero acá el pueblo de Israel estaba corrompido a causa de los sacerdotes, a causa que se habían
desinteresado de lo que era la obra de Dios, habían olvidado la ley del Señor, habían olvidado sus mandamientos, ya que Elí, este sacerdote, este juez, se había olvidado también de su misión. Dios le había dado una misión. Él tenía que juzgar al pueblo, era la autoridad del pueblo, era la autoridad espiritual, era la autoridad legal para el pueblo, pero él entró en un adormecimiento y él descuidó su misión. Y dice que él tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Y esos hijos tenían que seguir el legado de su padre, esa misión que Dios le había dado. Ellos tenían que mantener la palabra de Dios constante y fresca en el pueblo. Tenía que darles los estatutos de Dios, la ley de Dios. Tenían que impartir el temor del Señor, esa reverencia, ese amor al Señor. Ellos tenían que llevar al pueblo a la obediencia, a la santidad, pero hacían todo lo contrario. Entonces los hijos de Elí habían corrompido al pueblo, se corrompieron ellos y por lo tanto corrompieron al pueblo. Dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dicen que no tenían conocimiento de Jehová. Fíjense lo que está diciendo de los líderes de ese lugar. Ellos no tenían conocimiento de Jehová. En el versículo 17 se quedaban con las ofrendas del pueblo. Iban y agarraban lo mejor de las ofrendas y se lo quedaban para ellos. Entonces el pueblo menospreciaba las ofrendas porque veían que las mal usaban estos sacerdotes en el templo. En el versículo 22 dice que dormían con mujeres, adulteraban. Las mujeres que estaban en la puerta del templo, que eran mujeres de vida fácil, aún en el mismo templo, ellos se acostaban con esas mujeres. O sea, había una degradación total en el pueblo de Dios. Pero el problema fue que Elí era la autoridad y él no frenó a sus hijos. Y ese fue su pecado. El pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y Elí pecó por omisión, fue el pecado de omisión. Él sabía que tenía que guiar a su pueblo, tenía que velar porque su pueblo tuviera una palabra fresca, tenía que velar que la lámpara no se apagara, tenía que estar velando por el pueblo, por llevar el pueblo a la presencia de Dios. Pero él no lo hizo. Entonces, tanto sus hijos como él fueron como consecuencias. Vino un profeta y recibieron el juicio de Dios. El Señor les dijo que iban a morir ellos, que iban a morir Elí también, iba a ser sustituido. Entonces yo me imagino qué difícil para Elí el haberse confrontado con esa realidad. Pero evidentemente mucho no cambió su actitud. Y dice que, me daba risa, pero yo decía, Elí tenía un problema con las sillas. Él estaba muy cómodo, ¿sí? Dice en el capítulo 1, versículo 9, cuando leímos que Samuel, cuando va Ana al templo, dice que Elí estaba sentado, apoyado sobre la columna del templo, sentado en una silla. Y fíjense todo lo que pasó. Entró Ana al templo y lloraba y se desgarraba. Y Elí no entendía nada. No tenía discernimiento, ni lo más mínimo de discernimiento. Él estaba sentadito en su silla, bien cómodo, la miraba y no hizo nada al respecto. En vez de ir a apoyar su oración, estar con ella, era una persona que estaba quebrantada. Es más, ni cuenta se dio de que estaba quebrantada. Le dijo, ¿qué te pasa que estás borracha? Ahí vemos que él estaba cómodo. Después en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 3 dice, cuando el Señor lo llama, dice que él estaba durmiendo. Samuel estaba en el templo, pero él estaba en su habitación durmiendo. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 13, estaba todo el pueblo en plena batalla. ¿Y saben dónde estaba Elí? Sentado en la silla al costado del camino, vigilando. Sentado en la silla cuando todo el pueblo estaba peleando. Y en el versículo 18 vemos el final que trae esa pasividad, el final que tuvo esa silla. Dice que cuando se enteró de que
los enemigos habían robado el arca y que sus hijos habían muerto, se cayó de la silla y se desnucó y murió. Y la realidad que la comodidad, el ser permisivos, el adormecimiento espiritual, tarde o temprano, si estamos sentados espiritualmente en una silla cómodos, dejando que pasen los días sin hacer nada al respecto, sin que el Señor pueda confrontarnos, eso nos lleva a la muerte espiritual. Es necesario que nos levantemos de esa silla. Dios no nos llama a la pasividad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el reino de los cielos está enfrentando violencia. ¿Y quién lo arrebata? Los violentos. Los violentos no son los que están sentados en una silla, sino los que se levantan y pelean. Y los violentos lo arrebatan. La comodidad era esa comodidad de decir, bueno, no quiero que mi compañero de trabajo se moleste porque yo le voy a hablar del Señor, o aquella persona está en pecado y no le voy a decir nada porque querés quedar, es como se dice comúnmente acá, querés quedar bien con Dios y con el diablo. Y no existe eso. Es necesario que nosotros compartamos la palabra confrontando a las personas. Lo que no quiere decir que vamos a estar juzgando a las personas, sino compartiendo la palabra de Dios. El Señor no nos llama a ser insensibles como este sacerdote que la mujer estaba llorando, la mujer estaba quebrantada y él no le pasaba nada. Sino el Señor nos llama a llorar con los que lloran, a identificarnos con su necesidad, identificarnos con su dolor. Amar a los perdidos como los amó el Señor. El Señor nos está constantemente llamando a que amemos como Él amó. ¿Sí? Pero en medio de toda esta situación, en medio de todo este pecado, en medio de toda esta corrupción, en medio de este sacerdote que estaba cómodo, ¿y saben por qué estaba tanto tiempo sentado en la silla? Porque era gordo, obeso. Y muchas veces cuando comemos y recibimos en la iglesia palabra y palabra y palabra y Señor, somos cristianos ovejas, como yo otras veces les digo, Señor, dame, hablame, decime, ayúdame. Parecemos ovejitas. Pero cuando comemos y no damos de lo que el Señor nos da, nos convertimos en obesos. Y eso nos lleva a la comodidad y entramos a mirarnos a nosotros mismos y entramos a no dejar que esa luz, que ese aceite fluya a través de nuestras vidas. El Señor no nos llama a estar cómodos, el Señor nos llama a impartir su palabra, a llevar la luz, a movernos por los que se están perdiendo. Amén. Pero vemos el amor de Dios de una forma tan maravillosa a través de todo esto. Dice que cuando el sacerdote en el versículo dice, el joven Samuel ministraba en presencia de Elí y la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos, pero no había visión fresca, no había una visión frecuente. Pero aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, ¿qué nos dice eso? Que se estaba volviendo ciego, pero no se estaba volviendo ciego solamente físicamente. Él estaba siendo ciego espiritualmente. Él no había visto lo que espiritualmente estaba viviendo Ana. Él no veía el adormecimiento por el cual estaba pasando. Él no veía o quería no ver la realidad de sus hijos. Y muchas veces esa pasividad nos lleva a adormecernos, nos lleva al adormecimiento espiritual y realmente a la ceguera espiritual. Y la verdad que yo te recomiendo quedarte ciego físicamente, pero no espiritualmente. Porque físicamente es algo temporal, pero tu espíritu cuando estás ciego no permite que veas lo que Dios tiene para tu vida, no permites que la revelación de Dios venga a tu vida, no permite que el Espíritu Santo te confronte con tu propia realidad. Entonces es importante que podamos tener nuestros ojos abiertos. Este hombre dice que estaba quedándose ciego por sus años, porque era viejo. Pero se supone que espiritualmente tendría que haber estado más astuto y más
tener la mejor visión. ¿Por qué? Porque tenía experiencia. Él ya había visto cómo Dios se movía. Él había escuchado la voz de Dios. Pero el adormecimiento, el estar sentado, el descuidar su llamado, el descuidar su misión, el descuidar lo que Dios le había marcado, lo llevó a la muerte, a la ceguera, lo llevó a una silla. Y esa silla lo llevó a su fin. Cuidémonos, iglesia. Cuidémonos de no entrar en ese adormecimiento. Cuidémonos de poder estar dispuestos a que el Señor machaque nuestras vidas. Y si nos estamos durmiendo, que el Señor nos machaque más fuerte. Yo tantas veces oro y muchos de ustedes me han escuchado orar: Señor, si es necesario, cacheteanos. Porque muchas veces entramos en una pasividad, en un adormecimiento, pero Señor, si es necesario, cacheteanos, que podamos ser dóciles. Yo quiero ser flexible, que si Dios me pone para allá, estoy para allá. Y si Dios me pone para acá, que no me tenga que quebrar para ponerme donde Él quiere. Yo quiero ser flexible. Ahora, hay veces que cuesta eso. Bueno, Señor, si querés, quebrame. Y si no me quiero quebrar, cacheteame hasta que reaccione y tu voluntad pueda ser dócil a las manos de Dios. Esa es mi oración. Y yo creo que cada uno de nosotros necesitamos decir: Señor, haz lo que tengas que hacer, machacá mi vida para que salga ese aceite puro. Y como les decía, en medio de todo eso, en medio de que estaba escaseando la palabra, en medio de que los sacerdotes se habían corrompido, en medio de que el pueblo estaba pecando, había endurecido su corazón, pero Dios sigue siendo fiel. Siempre hay un pero Dios. Dios sigue siendo fiel y Dios amaba a su pueblo y Dios cumplía sus promesas. Y dice la Biblia, un día cualquiera, cualquier momento podía ser, pero fue ese día cualquiera. Hoy puede ser tu día cualquiera, que Dios puede transformar tu vida, que Dios puede marcar un antes y un después. Y un día cualquiera, Dios marcó un antes y un después para Israel. Antes de que se apagara la lámpara, un ratito antes de que se apagara la lámpara, cuando ya le quedaba poquito aceite, cuando se estaban por cerrar los cielos, cuando ya antes de que fuese muy tarde. Pero Dios, en su amor, ¿qué hizo? Llamó a un jovencito dispuesto. Yo me imagino que el Señor, la Biblia no dice todos estos detalles, pero yo me los imagino, ¿no? Y que el Señor se estaba paseando ahí, estaba su presencia en el templo, cerca del altar. ¿Y qué encontró en el altar? Mientras el sacerdote estaba en sus aposentos durmiendo, encontró un jovencito dispuesto, ¿sí? ¿Y qué hizo? Lo llamó, le dio una misión. El Señor encontró a ese jovencito que antes de su nacimiento Él ya lo había visto y ya estaba en su corazón y tenía esa llama. Y yo me imagino, la Biblia no da ese detalle, pero yo me imagino que la lámpara del altar, si estaba Samuel en sus aposentos, es muy posible que el que estuviese manteniendo la lámpara encendida hasta el amanecer fuese Samuel, a pesar de su corta edad. Dice que a pesar de su corta edad, él estaba con el efod del sacerdote. A pesar de su corta edad, él tenía un corazón temeroso a Dios. Samuel estaba cerca de la presencia de Dios. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Eso fue lo que marcó ese antes y después para Israel. Dice que el Señor lo llamó y bueno, como conocemos la historia, o algunos que quizás no la conocen, estaría bueno que la terminaran de leer en todo el capítulo 3, pero dice que lo llamó una vez y Samuel no conocía la voz de Dios, entonces no sabía qué era. Lo llamó otra vez y se levantó y él pensó: Elí, ¿me estás llamando? No, era el Señor que lo estaba llamando. El Señor lo estaba llamando con un propósito. Y saben que Samuel fue un profeta muy importante para Israel. Los judíos, y en algunos libros muy antiguos, lo ponen a la altura de Aarón, a la altura de Moisés. Fue el último juez de Israel. Fue el sacerdote que ungió tanto a David, a Saúl, al primer rey de Israel, lo ungió Samuel. Él fue un líder militar. Él ungió los reyes, restauró el orden,
restauró las leyes de Dios, restauró la adoración del pueblo de Israel, acomodó todo el lío que había por tantos años. Samuel lo acomodó, pero Dios necesitaba ese corazón dispuesto, ese corazón que estuviese pendiente de que la lámpara no se apagara. Ahora, yo te pregunto, ¿vos tenés ese corazón? ¿Dónde estás? ¿Estás en el templo o estás en tu cama, en tu aposento? Hablando espiritualmente, ¿no? ¿Estás en ese lugar cómodo? ¿Estás en ese lugar que, bueno, nadie me molesta, no molesto a nadie, pero tampoco hago nada? ¿Estás siendo como el mate cocido que no haces ni bien ni mal, pero no haces nada? ¿O estás cerca de la presencia del Señor, en ese lugar cuidando el templo, cuidando es que el aceite no se apague en la lámpara? Y ese aceite en el templo tenía que estar esa lámpara tenía que estar constantemente encendida. Y hoy en nuestras vidas, el fuego del Espíritu, como cantábamos recién, no se tiene que apagar. Es nuestra responsabilidad que no se apague esa lámpara en tu vida. No podés echarle la culpa a nadie. No podés echarle la culpa a otras personas, sino es tu responsabilidad que la lámpara, tu lámpara, no se apague. Es tu responsabilidad, varón, como sacerdote de tu casa, cuidar que la lámpara de tu hogar no se apague. Es nuestra responsabilidad como cristianos cuidar que en nuestra sociedad la lámpara del Señor no se apague. Fíjense lo que dice la Biblia. En varios lugares habla la palabra de Dios en cuanto a las lámparas. Dice en Mateo 25, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando las lámparas salieron a esperar al novio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que todas tenían sus lámparas, pero habían algunas que no tenían aceite suficiente. Y vino el novio y se quedaron afuera. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está llena o está media vacía, a punto de apagarse? Si tu lámpara está vacía, no sabemos cuándo viene el novio. Puede venir hoy, mañana, dentro de una semana, dentro de un año, no sabemos. Lo que sí sabemos que es nuestra responsabilidad, que el aceite de nuestra lámpara sea pura, que el aceite de nuestra lámpara esté lleno. En Lucas capítulo 11, versículo 33 nos habla de la lámpara que alumbra. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la cubre sobre un cajón. O la pone, otra versión dice abajo de un almud, abajo de una canasta, abajo de algo. El almud es algo que se usaba de madera para pesar. Entonces nadie pone una lámpara acá y la esconde, sino la pone en un lugar alto para que alumbre. Nuestra lámpara tiene que estar alta. Tiene que estar llena de ese aceite, llena de esa comunión con Dios, llena de ese aceite que se produce a través del proceso de machacado, ese proceso que nos mete el Señor para sacar lo mejor de nosotros. Pero ese aceite, esa lámpara tiene que estar en un lugar visible. No tiene que ser en tu habitación escondido, yo oro, pero después nadie sabe que yo soy cristiano, sino que tiene que estar en un lugar visible. Nuestra sociedad está decadente. Nuestra sociedad está en crisis. Nosotros tenemos que tener nuestra lámpara. Nuestras vidas tienen que ser esa luz. Vosotros sois la luz del mundo, nos dice el Señor. Pero no tenemos que estar escondidos. Tenemos que estar puestos en lugares donde esa luz alumbre a esta sociedad, alumbre a los que rodean. Amén. Dice en Proverbios 31, 18, la mujer virtuosa dice que su lámpara no se apagaba de noche. Otra vez vemos que es una virtud el tener la lámpara constantemente encendida. Es algo que realmente Dios está reclamando de cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Nosotros por nosotros mismos no podemos tener la lámpara encendida. Necesitamos ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, enciende mi lámpara. En el Salmo 18, 28 dice, tú enciendes mi lámpara. Nosotros no tenemos por nosotros mismos ese combustible, ese aceite. Si el Espíritu Santo, si el Señor no viene y machaca nuestras vidas y nos transforma, no va a fluir
ese aceite, no va a salir de nosotros ese aceite. Es necesario ese proceso, es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que morir constantemente a nuestra carne. Tenemos que constantemente morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos, menguar para que el Señor crezca en nosotros. Si alimentamos, yo siempre les digo, si alimentamos a nuestra carne va a tener poder sobre nuestro espíritu. Pero si alimentamos nuestro espíritu, va a tener poder sobre nuestra carne. Es necesario que nuestra lámpara no se apague. Pero tenemos que ir delante de la presencia del Señor diciendo, Señor, enciende mi lámpara. Vos encendés mi lámpara. Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo me inunde. Necesito que tu Espíritu Santo me transforme. Como cantábamos recién, transforma lo que soy. Estoy desesperado, Señor, por tu presencia. Que tu Espíritu descienda a mi vida. Ese tiene que ser nuestro clamor, pero no un clamor como una canción más, sino un clamor que sale desde lo profundo de nuestro corazón. Señor, yo quiero mantener mi lámpara encendida. Yo quiero que ese fuego no solo esté, sino constantemente. Dice que en Éxodo habla de un pacto perpetuo, o sea, eternamente. Nuestra lámpara nunca más tiene que apagarse. Por la eternidad tiene que permanecer encendida. Amén. Yo les invito a ponerse de pie. Y yo los desafío, no dejes que tu lámpara se apague. Deja que el Señor constantemente vaya cortando esa mecha, constantemente vaya sacando eso que impide que esa luz sea pura. Deja que el Señor te machaque y te machaque para que fluya